Seguro que has pasado por momentos y etapas en tu vida las cuales eran bastante retantes para ti. Unas etapas en las cuales creías estar estancado o estancada, en las cuales creías no poder salir, etapas que te pueden haber durado 1 año, 2 años, muchísimo tiempo al final. Y hoy quiero hablar sobre esas etapas, las etapas de transformación personal, el viaje del héroe. Quiero hablarte en este vídeo sobre el viaje del héroe, una etapa transformadora porque nos invita a construir nuestra mejor versión. Y para mí, nuestra mejor versión es esa persona que se empieza a cuestionarse a ella misma, la persona que desafía sus creencias, se topa ante las creencias limitantes que tiene, ante todo lo que le han inculcado hasta el día de hoy, para enfrentarse a esto y para proponerse desalojar todo eso de su mente, para empezar ahora con libertad a inculcar lo que quiere realmente inculcar en su vida para mejorar muchísimos aspectos de su vida y su vida en general. Mira, desde que yo empecé en YouTube he ido saltando de tema en tema. He pasado de ser una persona que no se planteaba ella misma, he pasado de ser una persona que no se cuestionaba, que ni siquiera desafiaba a mi ego para poder tambalear lo que yo pensaba, porque para mí lo que yo pensaba era la verdad absoluta. Y mi crecimiento personal, espiritual, va muy ligado a este canal de YouTube y le tengo muchísimo cariño y siempre se lo tendré. Mira, tengo aquí una chica que va a atravesar un camino y ella está en el principio del camino. Después de darle muchas vueltas al crecimiento que yo ya tenía personal y cuál estoy emprendiendo mi vida, ¿no? Me di cuenta de que se basa en eso, se basa en un camino que siempre vamos a emprender y del que no vamos a salir nunca. Cuando yo me cuestionaba muchísimas veces a qué me dedicaría, cuál era mi propósito, qué es lo que quiero hacer con mi vida realmente, cómo me veo de aquí a 10 años, me di cuenta de que no había una meta a la cual llegar, porque la meta era el propio camino. Y esto se ha reducido a que en mi canal de YouTube, en el banner, si te metes en mi cuenta, verás como un fondo de pantalla al fondo que tiene esto mismo, tiene como una especie de camino así de fantasía, con una farola y se ve un sendero con árboles alrededor. Y esto indica eso para mí, indica la noche oscura del alma, esa fase en la cual aparecen todas mis sombras para revelarme esas partes de mí que tengo que cuestionarme, para integrar dentro de mí, porque la sombra es eso, son esas partes reprimidas de mí misma que no me permití ser en algún momento. Ese camino me recuerda a mí misma que yo me estoy invitando a mí y la vida también me acompaña a invitarme siempre a un cambio, que al final detrás de cada desesperación, detrás de cada frustración, detrás del no sé qué hacer con mi vida siempre está la invitación a un cambio y el cambio siempre tiene que ser hacia adentro, claro está. Te quiero leer aquí que tengo las fases del viaje del héroe porque no me sé las fases, pero quiero explicarte en qué se basa el viaje del héroe y cómo yo lo veo a través de mi perspectiva, a través de mi experiencia. Y empieza con la primera etapa que es, empezamos en el mundo ordinario, ¿no? El mundo ordinario es en la realidad que yo me he forjado a día de hoy, con cómo yo veo la realidad, con mis 5 sentidos, con cómo yo pienso a través de lo que veo, lo que escucho, lo que digo, cómo yo percibo la realidad actual y qué importancia le doy según las creencias que yo tengo arraigadas, porque vemos el mundo como somos y no como realmente es, ¿no? En el mundo ordinario me empiezo a dar cuenta cuando pongo plena conciencia o empieza a iniciar la toma de conciencia de la vida que estoy viviendo, de que hay algo que me separa de lo que siempre ha estado unido a mí, y es que todos estamos unidos, que el universo está dentro de mí, que Dios está dentro de mí. Y cuando me doy cuenta de todo esto, puedo diferenciar entre el ego y mi verdadera esencia, mi verdadera autenticidad, la persona capaz de crear a partir de la máxima creatividad, mi máxima expresión del ser, a través de lo que me apasiona, a través de lo que me gusta mucho hacer, a través de lo que amo, aplicar esa autenticidad, ¿no? Y cuando yo diferencio entre el ego y el verdadero ser, puedo empezar a ponerle más protagonismo a ese amor que está dentro de mí, a ese ser, y no tanto al ego, que es el que se ensalza, el que no quiere un cambio, el que se pregunta, se plantea, el que quiere siempre salir ganando, el que cree que cuando está dando está perdiendo, el que, en resumidas cuentas, me hace no ser yo misma y me hace sentirme separada de todas las personas. Por eso creo que tengo relaciones tóxicas, por eso creo que el mundo está contra mí, etc. La segunda fase es la llamada a la aventura, la llamada al tomar acción. Tomar acción, pero no desde la perspectiva de empezar a empezar a cambiar mi vida, sino que antes de empezar a cambiar mi vida yo me doy cuenta de que hay situaciones en mi vida, circunstancias que me están invitando a un cambio, porque son bastante dolorosas para mí, bastante frustrantes, situaciones que me llenan de culpa, situaciones que me hacen no soportarme a mí mismo como persona, que no me hacen aguantarme, por lo que
me suscitan a un cambio. Hay personas que se quedan en esa etapa antes de cambiar porque todos estamos involucrados en ese llamado, ¿no? Porque todos en algún momento tendremos ese llamado, esa voz interna que me dice hacia dónde realmente tira mi alma. Pero hay personas que se quedan ahí en el estancamiento de que no lo ven, como te he dicho al principio, ese sendero como el camino que es, el que yo tengo que ir deparando poco a poco, sino que lo ven como un estancamiento, como es el fin de mi vida y prefieren quitarse del medio, ¿no? Entonces, ves, esto también es muy importante, ves que realmente todos y cada uno de nosotros tenemos un valor único y que todos tenemos una voz interna única que nos llamará en algún momento dado. Esa segunda fase, llamada a la aventura, como me suscita un cambio, yo puedo, a partir de la tercera etapa, que es el rechazo a la llamada, a la aventura, yo empiezo a plantearme si realmente lo que me está hablando en mi mente o me está hablando esa voz interna. Me planteo muchísimas dudas, inseguridades, heridas que afloran, ¿no? Esa incertidumbre de qué puede pasar si yo hago esto, qué puede pasar, qué pasaría si me escucho a mí misma y en vez de estudiar una carrera o unos estudios que a mí realmente no me gustan, tiro hacia lo que todos quieren para mí, aunque yo sepa que no voy a ser feliz. Pero el ser humano tiende a preferir la comodidad, a quedarse dentro de la comodidad. Encuentro con el mentor. Me encuentro con esa persona que me inspira, con ese ejemplo a seguir, con esa persona que me dice que ya ha hecho un cambio en su vida, esa persona que ya ha mejorado su situación en general, en todas las etapas de su vida, y me anima a que yo lo haga, porque si lo ha hecho esa persona también puedo hacerlo yo. Todos hemos pasado por esa etapa, los que hemos pasado por esa etapa de crecimiento personal, espiritual, de encontrarnos con personas que nos animan, que nos dicen que ya lo han hecho, personas que creen firmemente en todo esto. Cuando todavía no nos hemos planteado qué podríamos hacer con nuestra vida, cuando todavía tenemos mucho miedo y todavía no sabemos si fiarnos de los demás, ¿no? Porque también estamos muy criados a no fiarnos porque creemos que nos están estafando, etc. Pero como esa voz interna sigue dentro de mí, posiblemente al final me acabaré fiando de ese mentor, de esa persona, y acabaré encontrando de nuevo esa llamada dentro de mí. El 5 es cruzando el umbral. Cruzando el umbral porque empiezan a aparecer momentos en mi vida que yo creo que a partir de esta etapa podemos hablar de la fase de la noche oscura del alma, que en algún momento quiero hacer un vídeo hablando largo y tendido sobre este tema. Hay una teoría que habla de la puerta, del umbral, en el cual hay un dragón negro que es prácticamente todas mis sombras, ¿no? Por lo que cuando yo empiezo en esa fase de crecimiento, de querer empezar a conocerme a mí mismo casi conscientemente, porque muchas veces cuando embarcamos algún camino, ya sea de emprendimiento, de hacer algo diferente que no hace todo el mundo, de hacer algo diferente a lo cual me puedan decir mis padres, mi familia, yo me embarco indirectamente en un crecimiento personal y espiritual. Lo que pasa es que nosotros intentamos acallar ese llamado, ¿no? Acallar como esa variante, esa fase. Pero cuando yo cruzo el umbral, yo me doy cuenta de todas las partes que se me tienen que enfrentar, que se me tienen que poner delante mía, como una especie de barrera que me impide avanzar en la vida. ¿Y por qué me impide avanzar? Porque al final la vida me está dando lo que yo necesito, no lo que yo estoy pidiendo. Si yo tengo una creencia, porque lo he visto en las relaciones, en la relación que tenían mis padres, con que a las mujeres se le tratan de esta manera, yo me voy a encontrar parejas, relaciones que me traten de esa manera como yo creo, porque así es como veo el mundo. También a la hora de trabajar en mí, si yo le hago caso a esa voz interna, yo estoy trabajando en poner el esfuerzo, en poner el ímpetu, ¿no? Las ganas, y eso hace que brote dentro de mí todas las sombras, porque yo estoy acumulando tiempo conmigo mismo por lo que haré, por conocerme a mí indirectamente en esos momentos de soledad, en ese estado de soledad por la que todos tenemos que pasar. Por eso digo que ahí se empieza a despertar y empezamos a emprender ese camino de la noche oscura del alma, que no sabemos cuánto va a durar, pero un camino en el cual estaremos embajonados durante semanas, luego estaremos en nuestro máximo esplendor, de nuevo hacia abajo, de nuevo hacia arriba, y así enfrentándonos a nosotros en una desafiante batalla. Te lo puedes imaginar así, como si tú contra tu ego os estáis enfrentando en una lucha con espadas, literalmente. La sexta fase son las pruebas, los aliados y los enemigos. Cuando al principio de nuestro camino no tomamos la responsabilidad de la vida que vivimos, cuando realmente no somos conscientes de que somos creadores de nuestra vida, que lo dejamos todo en manos del azar, le echamos culpa a los demás de nuestra mierda de vida, al final nos vamos encontrando cada vez más enemigos. Pero tu enemigo es la persona que consideras tú como enemigo, es la persona que te está mostrando esas partes de ti que tú no te permites expresar o te permites ser. Ese enemigo se convierte para ti en un amigo. Yo me he visto en esa situación en la cual creía estar frente a una enemiga
no tragar a una persona, sentir que me molesta mucho algo de esta persona, verla como eso, como un enemigo, ¿no? Como esa persona con la cual no me juntaría nunca. Y luego verme tan reflejada en esa persona, ver en contraposición que podría juntarme con esa persona, que podría llevarme genial con ella porque somos muy parecidas. Entonces, encontrar enemigos al final radica en que yo me voy desprendiendo de mi ego y mi ego quiere seguir atándome, ¿no? En esa que mi ego quiere seguir atándome a mi cuerpo, a mí mismo, ¿no? A seguir siendo como era en la fase 1 en el mundo ordinario, yo me revelo ante todo el mundo. Creo que los demás tienen la culpa y cuando empezamos un cambio, todo empieza a torcerse. Paradójicamente, como la vida es paradójica en toda su abundancia y en toda su perfección, pues cuando las cosas empiezan a cambiar, todo nuestro mundo externo también empieza a tambalear. Las relaciones que creíamos más preciadas se van de nuestra vida, todas esas creencias que yo me estoy cuestionando, obviamente al final acabas teniendo un impacto, aunque todavía no haya tomado acción frente a qué acciones tomar en mi vida. El séptimo paso es el acercamiento hacia esa voz, ¿no? Hacia esa meta final, que al final no es esa meta final, sino ese acercamiento al final de la noche oscura del alma. Mi fin, mi meta, como es la mía, como es la tuya, la de todos, es encontrar un equilibrio entre nuestro mundo interno, ya sea el mundo mental, emocional y físico. Está en equilibrio con todas estas facetas. Por lo que a partir de ahí yo puedo extrapolarlo a la faceta relaciones, dinero. Yo me voy acercando a la verdad y no la verdad para mí, para mi ego. Yo tengo la verdad, no puedo cuestionármela porque yo sé que esto es verdad, lo que vengas tú a decirme es mentira. No, me acerco a la verdad de que hay solo un único conocimiento universal que acabará en manos de todo el mundo porque es el conocimiento que está dentro de nosotros mismos, en todo y cada uno de nosotros. Somos seres únicos, pero dentro de ser seres únicos somos todos iguales porque todos somos uno. Acercamiento a esa fase de por fin se ha terminado, ¿no? Esa fase de estancamiento, y yo lo definiría así: se ha terminado ese estancamiento, se ha terminado ese no saber qué hacer con mi vida, se ha terminado esa duda incesante, esa inseguridad, que aunque parezca que lo tengo todo resuelto un día, al día siguiente vuelvo a dudar de mí. 8. La gran prueba. A partir de la muerte del ego, simbólicamente, a partir de la muerte de nuestra anterior identidad, eso con lo que queríamos identificarnos, lo que creían los demás de mí, eso yo me lo he creído, a partir de esa muerte aparece un renacer. Aparece el renacer de mi verdadero ser. Eso por lo que yo emprendí ese camino que te he enseñado ahí, ¿no? Que lo tengo ahí puesto. Ese camino por el cual yo emprendí, cogiéndome una linterna, un candelabro, para que, aunque ese camino fuese oscuro, fuese por la noche, yo poder ir alumbrando ese camino, poder ir trazando otros tipos de caminos dentro de su propio camino, y a través de todas las habilidades, todas las experiencias que yo he vivido en mi vida, en esa fase de noche oscura del alma en la cual lo he pasado tan mal, a la vez también he aprendido muchísimo. Entonces a partir de todo eso puedo empezar a aplicar eso en mi renacer, en mi nueva vida. La etapa 9 es la recompensa de la meta final, que al final no es meta final, sino el objetivo del por qué yo empiezo en este camino, y es porque quiero paz. Quiero libertad de decisión, quiero paz mental y no tanto felicidad, quiero paz mental. Esa es la recompensa de haber emprendido ese camino. La etapa 10, 11 y 12 son el camino de vuelta, la resurrección y el regreso con el Eliseo. El camino de vuelta, porque ahí tengo que proponerme volver a casa, ¿no? Volver de donde yo vine, para saber si todo lo que he aprendido, para saber si esa nueva yo se adapta a todo eso. Y se adapta, ¿por qué? Porque es muy desafiante ver como, por ejemplo, tu entorno no ha sido como tú, no ha hecho ese renacer, no ha hecho ese trabajo que tú has hecho. Aunque está claro que cuando cambias tú, cambia tu mundo interno, el externo también cambia, tu entorno también cambiará. Pero esa prueba definitiva del ver cómo estaba tu mundo puede ser que hayas crecido, hayas formado una nueva identidad, hayas ido a vivir fuera de tu lugar de casa, vuelvas a casa de tus padres, entres a ese sitio y huelas esa casa como olía cuando eras pequeño, sientas momentos que pasaste ahí y te sientas tan desubicado, porque al final el trabajo es la no identificación. Entonces, cuando nosotros pasamos de un contexto A a un contexto B, que es un contexto peor que el A, yo tengo que mantenerme firme en mis creencias, porque es muy fácil caer o sucumbir en las creencias de otras personas, porque somos tolerantes por naturaleza, tolerantes en el sentido de que nos dejamos llevar por los demás,
Y eso también es un trabajo de por vida, de ese mismo camino, ¿no? En el que si creo que he vuelto a caer en mi identidad anterior, emprender de nuevo ese camino para darme cuenta de que estoy a tiempo de emprender ese camino las veces que yo quiera. Sentir que nuestra vida, nuestro propósito es el propio viaje del héroe, en el cual enfrentamos dificultades para saber quiénes realmente somos, es la parte más bonita porque nos invita a tocar nuestra autenticidad y nuestra esencia, que es al final el culmen de todo. Espero que este vídeo te haya gustado, que le des me gusta si quieres, lo compartas y nos vemos en el siguiente vídeo.